Bueno, buenas noches a todos. Bueno, como veníamos hablando de la parte de estequiometría, entonces vamos a ver un poco sobre la historia de la estequiometría y por qué, digamos, algunas personas algunos químicos demostraron por qué las sustancias no son puras, sino hay una combinación de sustancias para llegar a establecer la forma de vivir la materia y las relaciones que existen entre reactivos y productos. Se aplicó de manera el método científico, que no es más sino establecer algunas reglas y empezar a hacer investigaciones de prueba y error para establecer cuál es la relación de las sustancias puras y la materia. Entonces hablamos que las sustancias puras tienen cambios físicos, que estos cambios físicos no implican el cambio de composición, lo que hemos hablado de las reacciones químicas, que no, la materia no se destruye, sino que se puede transformar. Entonces aquí hay un ejemplo de cambio de fase de esa materia y que existen cambios químicos de las sustancias que implican una transformación, ¿cierto? Y que esa transformación no es más que esa transformación de la materia. Entonces, digamos que dentro de cambios de fase puede pasar de una fase, de pronto el agua de una fase líquida a una fase gaseosa, y en el caso del cambio químico, una transformación de un elemento para volverse pues un compuesto, en el caso de este ejemplo, que se convierte en oxígeno de magnesio, que ocurre en las reacciones químicas. Hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX no se sabía casi nada acerca de la composición de la materia y lo que sucedía cuando se reaccionaban en las reacciones químicas. Precisamente, pues en esta época empiezan a anunciar algunas leyes básicas sobre las transformaciones de la materia que culminan con la teórica atómica de Dalton. Entonces, primero descubrieron las leyes ponderales, que dice la masa se conserva, ¿sí? Que en cualquier reacción química la suma de los productos que reaccionan es la suma de las masas de los productos obtenidos, que es lo que vimos la semana pasada en toda la parte de reacciones, ¿sí? Y que cuáles eran los tipos de reacciones que veíamos, ¿sí? Que finalmente iban a hacer las mismas, solo que hay una transformación entre los productos y los reactantes. Esto significa que en una reacción química la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. ¿Listo? Y que, por ejemplo, si 10 gramos de A se combinan con 20 gramos de B, se obtienen 30 gramos de AB. Eso lo dijo Anthony Lavoisier, que es la persona que dice, bueno, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, se convierte, pero en ambos lados debe haber la misma materia, ¿sí? En una reacción química. Entonces, si se fijan acá, lo unimos. Son dos compuestos químicos que van a dar. Se transforman en este compuesto, pero finalmente todo va a unirse y se va a convertir en el mismo compuesto. Entonces, ley de Proust de las proporciones definidas. Él dice que cuando dos elementos se combinan para formar un compuesto, lo hacen siempre en proporciones de peso fijas y definidas para formar ese compuesto. En este caso, se forma el compuesto en formas definidas, ¿cierto? Y hay una unión de estos dos compuestos. Así, por ejemplo, el amoníaco siempre tendrá, ¿cuánto? El 82.25% de nitrógeno y un 17.25% de hidrógeno, lo que da un 100% del compuesto, sea cual sea el método empleado para obtenerlo. Esa es la ley de proporciones definidas. ¿Cómo puede estar definido un compuesto? Que debe tener tanta proporción de algún elemento y tanta proporción de otro elemento para formar el 100%. ¿Listo? Entonces, la ley de Proust no impide que dos o más elementos se unan en varias proporciones para formar varios compuestos. La ley de Dalton habla sobre
Cuando dos elementos se combinan para dar más de un compuesto, los pesos de un elemento que se combinan con una cantidad fija al otro guardan entre sí una relación numérica sencilla. Vamos a ver. ¿Sí? Se combinan y van a dar una reacción química. La ley de Dalton también dice que agua y peróxido de hidrógeno ambas son remontadas o formadas por elementos de hidrógeno-oxígeno. Al formar agua de 8 gramos de oxígeno reaccionan con 1 gramo de hidrógeno. Dice que en el peróxido de hidrógeno hay 16 gramos de oxígeno por cada 1 gramo de hidrógeno. Y que la proporción de la masa del oxígeno por gramo de hidrógeno entre los dos compuestos es de 2:1. ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento del peróxido? ¿Cómo es el peróxido de hidrógeno? Entonces, revisen el peróxido de hidrógeno y se darán cuenta que esa relación es 2:1. Por dos elementos de oxígeno hay solamente uno de hidrógeno. Entonces usan la teoría atómica que podemos llegar de que el peróxido contiene 2 veces más átomos de oxígeno por átomo de hidrógeno que el agua. Y finalmente, los filósofos griegos se preguntaban, ¿es posible dividir la materia de pedazos cada vez más pequeños o hay punto en el que no se pueden dividir más? Platón y Aristóteles dice que la materia es infinitamente divisible y que esto es falso porque la materia finalmente se compone de pequeñas partículas que son indivisibles. A estas partículas se les llama átomos y que estos átomos se demostró con Dalton lo que era un átomo y que el átomo es definitivamente indivisible. ¿Listo?